a mi canal. Yo soy Alberto Vargas, aquí ando hoy con mi teacher del Romódromo. Este 31, el Romódromo. Bueno, no tengo que decirle qué es el Romódromo, dónde es, a los que ya lo conocen, a los que no lo conocen, digo el logo de Felito Music, la peluquería. En la peluquería, este viernes 31 con Banda Real y DJ Scoff y Felito Music para despedir el año. Así que José, usted su entrada, su cintillo, lo que sea sea necesario para estar este viernes 31, fin de año, en la peluquería. Así que el Romódromo, este fue el 3.0. No sé por qué este es el 4.5, no, quizá porque el año pasado no se hizo y le están juntando toda la vaina, o porque el año pasado no se hizo y este se está haciendo a medias por las mismas circunstancias que implica todo esto. Así que, a despedir el año, estoy viendo en la prensa que el asueto de Nochebuena dejó 14 fallecidos, 122 accidentes de tránsito en la primera jornada solamente. Hubo 400 y pico de heridos en el asueto de Nochebuena. La verdad que sí que estuve dándome una vuelta por la ciudad porque pasé la Nochebuena, parte de ella, con mi sobrino. Luego eh, fui a la casa de unos amigos que partieron a Europa el 25 en la noche y a compartir un rato con ellos, ya que no nos íbamos a ver en Año Nuevo. Y luego terminé en la casa de la mamá de otro amigo y ahí duramos hasta las 3 de la mañana, pues hablando, comiendo, bebiendo cerveza. Y bueno, pues luego, al paso de la tortuga, pues cada quien partió hacia su casa. Lo que pude ver en la calle fue mucha gente desenfrenada, loca. Yo esos días ando a 0 millas, porque desde cualquier sitio sale un misil andante con 2 ruedas o algún loco haciendo malabares en un carro. Aquí en la ciudad es bastante complicado y en algunos pueblos del interior, que muchos de ellos pues son atravesados por carreteras que comunican a otras regiones, y estas carreteras pasan por esos pueblos, también se producen muchos accidentes porque andan muchos locos eh, el 24 y el 25. El 25 beben hasta los mamandos. Así que nada, pasen feliz año nuevo y no se olviden del Romódromo. Creo que el Rally del Borracho, aunque no lo han convocado, los mismos borrachos van a ir a Don Bosco. Es una actividad tradicional que se realiza en el sector Don Bosco de la capital de la República Dominicana desde hace aproximadamente 50 años. Y creo que el primer año que no se realizó fue el año pasado, porque en el 98 para el huracán se hizo, y si no me equivoco también en el 79, luego del huracán David. Pues era un rally que un grupo de tigres hacían, que tenía todas las reglas de un rally, y los tipos terminaban en un colmado bebiendo romo en el sector Don Bosco, ahí detrás de La Venganza, donde está La Venganza más o menos, cerca de otorrinolaringología. Y este año no veo convocatoria, pero posiblemente los borrachos van a ir de todos modos a beber a ese colmado y terminará armándose la de siempre, la beventina. Igual son de las cosas tradicionales que pasan en fin de año aquí en la capital. El Romódromo se está convirtiendo en una de ellas. Y nada, mucha gente prefiere celebrar durante el día y ya en la noche, como ya yo tengo más de 10 años haciendo, desde el año 2010, 11 años, y en la noche no se queda tranquilo en la casa y no sale para ningún lado de que estar huevoneando y buscando lo que no se le ha perdido en el medio. Eh, este año 2021, ya luego, qué sé yo, mañana o el miércoles hago un video pasándole un poco revista al año, pero hoy quiero hablar, no quiero dejar de hablar de lo que trae la prensa en el día de hoy. La prensa está muy concentrada en este tema. Este tema es lo que ocupa a la prensa. Todas las primeras planas traen esto. Los medios están haciendo su mayor esfuerzo por infundir más miedo del que ya
han infundido durante los últimos 2 años y 9 meses. Y hay que de verdad felicitar a los periódicos, a los directores de medios y a los directores de noticieros que han hecho su mayor esfuerzo por desequilibrar la salud mental de los dominicanos, una tarea que han cumplido a cabalidad la mayoría de medios en el mundo entero y no se ha preguntado qué hay detrás de esto, porque honestamente no es informar. Porque infundir miedo, por ejemplo, el periódico Listín no solamente habla de eso, sino que dice que esta va a ser la responsable de la quinta ola. En un momento en el que estamos con los contagios en 2 puntos y pico, 4%, 3 puntos algo por ciento de positividad en el país, bueno, ya vaticinan ya que esta será la quinta ola y bueno, con todo lo que anda rodando, la gripe rara esa que uno no sabe quién es, pero que todo el mundo la tiene, pues están haciendo su mejor esfuerzo. Ustedes, muchos de los que vienen al canal, sabrán que la Comisión de Espectáculos Públicos me ha suspendido 30 días por haber dicho la expresión tu maldita madre y haber llamado a alguien hijo de una perra sucia. Eh, a partir de, no sé ni siquiera qué día fue que esto comenzó, porque todavía esta es la hora que yo, Alberto Vargas, no he recibido ninguna notificación, aunque el medio ya la recibió. Yo no he leído ni siquiera lo que dice la resolución, no sé de qué día y hasta cuándo es, pero en los medios abiertos de radio y televisión me tienen por lo menos trabajar, porque yo asumo que puedo ir a una entrevista, ¿verdad? O de lo contrario, esa medida sería inconstitucional, que lo es de entrada. Pero nada, esa es una discusión que hay que tenerla con la cabeza fría y ya ha pasado todo esto y que no quiero tener en el día de hoy esa conversación. El asunto es que sé que mucha gente viene a los videos que pongo a comentar. Bueno, pues he tomado la decisión de que si usted va a comentar, lo haga en el video anterior. Me explico. El video que publico hoy no tiene comentarios, entonces el de ayer sí se lo abro. Entonces usted entra a ese video y comenta lo que quiere comentar en este. Sí, es una estrategia de posicionamiento y marketing que estoy haciendo. Pero quería hablar, ya que lo he mencionado tanto, de una parte del libro que se llama Arde en las redes. Yo lo vengo comentando desde hace meses, lo he tocado en varias ocasiones por varias razones, porque yo debo de tener un récord ya. Una turba de maricones me cayó encima y me cerraron la cuenta de Twitter. Esa misma turba ha hecho sus mejores diligencias para que me suspendan de manera definitiva de los medios de comunicación. Y un enano acomplejado me tiene una persecución montada que ya luego yo explicaré cuando las cosas estén ya más calmadas. Eh, los complejos de este improvisado de la política, pues parece ser que no tienen límites, pero no lo voy a tratar en el día de hoy. De lo que sí quiero hablar es de lo que trata este libro, que es interesantísimo. Yo invito a que lo compren. Es de Juan Soto Ibars. Se llama Arde en las redes, la post censura y el nuevo mundo. Y decía que yo debo de tener un récord, y más en este año, que la única resolución que ha emitido la comisión la hicieron para censurarme a mí. Y bueno, el gobierno haciendo su mejor diligencia para disuadirme a que deje el tono combativo. Y también el, el, en el año 2018 también me suspendieron. Tengo ya ese récord. Estoy empatado con Alvarito. En los últimos 20 años hemos sido los dos únicos comunicadores en el país que han censurado 2 veces. Y si lo sumo con la censura de Twitter, creo que soy el hijo favorito de los censuradores. Algo así como la bruja o el hereje favorito de la religión de los quemadores en la hoguera, más o menos. Bueno, en el libro de la de la de Juan Soto Ibars, él habla
en el primer capítulo sobre la censura, la nueva censura, la censura de siempre. Eh, en una parte del libro, él habla, dice, él identifica, él identifica, Cosid identifica la censura ortodoxa con la debilidad del poder. El poderoso, pese a que tiene todas las armas al alcance de la mano, se siente amenazado cuando un individuo se carcajea. Esto habla de la censura del humor. Se carcajea porque el poder sabe que su autoridad no proviene de la autocrítica, el respeto del pueblo al, al buen gobierno, sino del autoritarismo, el control absoluto del pueblo. El pensamiento totalitario encuentra en el chiste un deseo de humillación. Así percibió el poder soviético las obras de un autor llamado Mikhail Bulgakov. Sus relatos dejaron de publicarse, le prohibieron presentar todas sus obras de teatro viejas y nuevas. Incluso La Guardia Blanca, que según decían, Stalin había disfrutado mucho, que es un libro de Bulgakov. Sus antiguos amigos le abandonaron por miedo a compartir su destino. Hubo quien le animó a que siguiera escribiendo con un cambio de registro. Le prometieron en la Rusia soviética, los autores tenían que registrarse y pasar por un filtro antes de publicar lo que escribían. Le prometieron que su suerte mejoraría si escribía novelas de trabajadores heroicos, obras hidráulicas y campesinos que cumplen los planes de producción. Pero él no sabía hacerlo, decía, o no quiso. El 25 de febrero de 1925 escribiría en su diario: ante mí se plantea un problema insoluble. Esto es todo. No se le permitiría trabajar en ninguna parte y le habían denegado todas sus peticiones para abandonar la URSS. En 1929 escribió la primera de sus cartas a Stalin, donde suplicaba al líder que le desterrase junto a su mujer. Al cabo de 10 años, mis fuerzas se han agotado, no tengo ánimo suficiente para vivir más tiempo acorralado, sabiendo que no puedo publicar ni representar obras en la URSS. Llevando hasta la depresión nerviosa, me dirijo a usted y le pido que interceda ante el gobierno de la URSS para que me expulse de la URSS junto con mi esposa, L.E. Bulgakova, que se suma en esta petición. Dice Juan Soto Ibars: me impresionan estas palabras como harán los... me impresionan estas palabras. ¿Cómo harán los protagonistas de este libro, las víctimas de los linchamientos de hoy en día? Bulgakov intenta razonar con quienes se han propuesto destruirlo. Al mismo tiempo, expresa lo que siente un escritor bajo la censura rigurosa. La carta no obtuvo respuesta esperada. Poco después, la policía entró a su casa, sustrajo sus diarios personales, el manuscrito de una novela en la que llevaba años trabajando sin esperanza. A finales de 1930 escribió una carta más y al año siguiente otra. Saludaba a Stalin con estas palabras: muy estimado Yosif Vissarionovich. El muy estimado Yosif ni siquiera daba acuse de recibo. Había pensado en suicidarse, pero no tenía fuerza para hacerlo. Sí lo hizo Mayakovsky el 14 de abril. Aquello generó una profunda conmoción social. El suicidio del poeta fue una piedra pesada que cayó en el centro del estanque. Una de las ondas tocó a Bulgakov al día siguiente del entierro. En plena noche sonaba el teléfono. Va a hablar usted con el camarada Stalin, dijo una voz del otro lado. Bulgakov debió dar un salto. Stalin saludó con su inconfundible acento georgiano. ¿Podía ser una broma? No. Nadie se atrevería a fingirse Stalin. Bulgakov debió de sentarse, como saberlo, y notó que el muy estimado Yosif Vissarionovich estaba de buen humor.
Stalin se consideró de la mala suerte de nuestro escritor. Le preguntó si estaba seguro de querer abandonar la URSS como había manifestado en sus cartas. ¿De verdad está tan harto de nosotros? Bulgakov, acorralado, le respondió que no. Le dijo que amaba a su patria, estaba seguro de que si le daban una oportunidad podría servir al socialismo como escritor. He reflexionado mucho al respecto y he comprendido que un escritor ruso no puede existir fuera de su país. A Stalin le complació mucho oír aquello. Se despidieron. Stalin le dijo que quería verlo en persona y hablar con él. Todo se arreglaría. Hasta pronto, entonces. Muy estimado Joseph Vissarionovich, y gracias. Jamás se produjo el encuentro. Nada más colgar el teléfono, se había arrepentido de sus palabras. La llamada solo tiene una consecuencia buena. Le dan trabajo de ayudante de la dirección de teatro artístico, pero la censura sigue imperturbable. En 1940, Mikhail Bulgakov muere de agotamiento y de tristeza. El silencio carcomido por la paranoia. Hasta el último momento gritaba: los manuscritos, los manuscritos. Temeroso de que la policía política los hurtase de nuevo. Y aquí está la paradoja de la censura. Si nosotros hemos leído su obra capital es gracias a la censura. Bulgakov había quemado el manuscrito del maestro y Margarita por miedo a que lo encontrase la policía. Pero ignoraba que la policía ya había entrado en su casa y lo había fotocopiado. El libro iba a aparecer durante el deshielo de los años 60 en los archivos de la OGPU. Se publicaría por primera vez en 1967, 15 años después de la muerte de Stalin. En un pasaje de la novela, el maestro quema el manuscrito en el que está trabajando. El demonio Wolan, que ronda por Moscú, le dice: los manuscritos no arden. Ni siquiera cuando arden las redes sociales, como veremos después. Termina diciendo ya en este capítulo Juan Soto: el caso de Bulgakov ilustra lo que ocurre cuando la censura ortodoxa despliega todo su poder silenciador contra un individuo. Demos ahora un salto a climas más cálidos. Ya saben, adelantando que la censura no necesita al Estado. Sin embargo, como veremos ahora, su motivación social y su mecanismo se parecen a la vieja censura estatal. Finalmente, dice que los juristas entienden que la censura es el mecanismo de control de la opinión pública que tiene el poder político. Este control puede anticiparse a la publicación de las ideas con el tachón o la prohibición previa, o bien perseguir la idea publicada al estilo de los bomberos de Fahrenheit 451. Entonces, sé que mucha gente tal vez entiende, y eso es un juicio que queda bajo el dominio de el tamiz por el que cada quien pase los hechos que juzga, que tengo bien merecida el castigo, el pao pao que me ha dado el Supremo Tribunal de la Moral de la República Dominicana, que lo compone la Comisión de Espectáculos Públicos. Cada quien, pues, y sobre todo en estos tiempos, tiene derecho a una opinión. Y lo que me parece más irónico es que los que vienen a la caja de comentarios a dejar su opinión, muchos son considerados, otros no lo son. Entonces, esos que vienen a decirme que, por ejemplo, mentarle la madre a alguien, que es un tema discutible, etcétera, y ciertamente cuando se hace de forma gratuita debe de ser una gran agresión, pero cuando un hijo de tu maldita madre te somete a un asedio y una turba de hijos de su maldita madre te someten a un asedio
que tú les digas a la turba o que le digas a ese solo hijo de su maldita madre como una reacción al acosamiento, al acoso que estás siendo objeto, al ataque despiadado que estás tú viviendo, pareciera que es lo más dentro de proporción que se puede tener. Porque si bien es cierto que las palabras pueden ser hirientes, pero las palabras son eso, palabras. Contrario es cuando tú apelas a la violencia física o cuando tú llamas a que alguien sea agredido, violentada su integridad física por algo que dijo y que a ti no te gustó. O sencillamente porque tú, viendo tal vez la grandeza en esa otra persona, entiendes que provocando a ese oso dormido, tú vas a lograr la atención que no has tenido en toda tu miserable y asquerosa vida profesional llena de fracasos y de miseria. Entonces, lo que hace el poder político es que cuando se encuentra con tipos incómodos, a cada oportunidad que puede encontrar para que pase lo que vivió Mikhail Bulgakov, que murió de sufrimiento y murió del acoso del Estado de la Unión Soviética en la férrea dictadura de Joseph Stalin en la década del 40, entre la década del 20 y la década del 40, 20 años de sufrimiento, martirio y acoso, pues cuando el poder político se siente herido por alguien, pues se lo hace saber y se lo hace sentir. Y eso es así. Y hoy la censura no es diferente a como era hace 50 años. Muy al contrario, hace 70. Muy al contrario, bueno, tal vez hoy no te fusilan en un paredón por decir algo incómodo, no te quitan la vida necesariamente, pero cuando te quitan o atentan de quitarte tus medios de sustento, cuando tratan de destruir la forma que tienes de obtener un ingreso o un salario, están haciendo prácticamente lo mismo que hacían. Te están condenando a la muerte. Y sé que, como decía, y sé que muchos vienen y ejercen con toda libertad, porque es lo paradójico. Con toda libertad vienen a la caja de comentarios y ejercen su libertad de expresión y lo que menos hacen es decirme maricón, creo que es la palabra más suave que han utilizado en estos días, aunque me han dado muchas gracias me ha dado dos de los nombres que me han puesto algunas personas, de que el locutor queratina y otro Dora la exploradora. Es para morirme, o sea, que tienen una creatividad tremenda, de verdad que me he reído mucho, pero lo hacen ejerciendo de manera soberana su libertad a escribir lo que les sale del forro de los cojones. Muchas veces respondo, a veces estoy aburrido en mi casa y respondo, pero creo que lo que quiero dejar como esto es, para cerrar, porque el tema del poder político lo voy a tocar quizás en un mes o tal vez en febrero, eh, quizá tal vez para Semana Santa. No lo quiero tocar ahora porque sé que si lo toco ahora van a haber gente que van a dar un salto y no quiero que pasen un fin de año exaltados. Pero al poder político no le gustan las voces incómodas. El poder político no tolera las voces críticas. De alguna manera las somete. Lo lamentable es que cuando los políticos dicen el juramento, cuando toman posesión, sobre todo aquellos que son electos, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes. Y cuando un político emprende una persecución de censura en contra de un individuo, de una persona, porque éste haya dicho algo que a él le pareció molesto de su persona o tal vez dijo algo de él como una persona que ejerce
una función pública y que una y más de 1000 sentencias, ya hay una reciente en España sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el Supremo de ese país pues descargó a un comunicador que ella había demandado, porque a un comunicador y a un juez también, a un juez porque escribió un poema y a un comunicador porque ella dice que se refirió a aspectos personales de su vida. Y el Supremo decía en esa sentencia que las figuras políticas tienen una obligación doble cuando son figuras políticas y públicas, doble, de tener una tolerancia mayor al escrutinio de los medios de comunicación y de quienes trabajan en ellos. Por la naturaleza de ser político, estás expuesto a mucha más crítica que quizás un artista, y tal vez donde termina o donde puede comenzar la intimidad y lo inescrutable de un artista, ahí no termina lo de un político, porque el político se debe a quien le sirve. Y los medios son parte de esos elementos y quienes trabajan en ellos que están para escrutar el poder político. El poder político no puede asumirse como, se asume así, pero el poder político no debe asumirse como un martillo, como una mandarria que anda machacando todo aquello que le es incómodo. Porque de ser así, entonces no debimos de haber luchado tanto por las libertades que tenemos. Y hay libertades que son muy incomprendidas, como la libertad de expresión. Y más en sociedades tan llenas de individuos ignorantes y brutos como República Dominicana, porque este es un país de gente bruta. El dominicano promedio no tiene la capacidad de descomponer cosas muy complejas por su proclividad a no gustarle la lectura. Y es fácil de manipular por esto. Entonces, las sociedades como la nuestra, estos temas son difíciles de comprender, son difíciles de discutir, porque faltan herramientas en gran parte de la audiencia para que comprenda a cabalidad de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ya cerrando con el tema de Bulgakov y de lo que cita Juan Soto Ibarra en este libro, y de cómo cuando el poder político se siente atacado o incómodo, utiliza todos los medios con los que cuenta para acorralar y llevar hasta la muerte por sufrimiento a quien les resulta incómodo, que no es mi caso, señores, porque, ojo, pareciera que muchos piensan que tal vez yo tengo algo en contra de quienes gobiernan este país, y no hay absolutamente nada. Quienes me conocen saben que yo crecí dentro del PRD, y quienes saben un poco más deben de comprender que yo pura y simplemente el año pasado opté no votar por el PRM, porque me dio la gana de no votar por el PRM. Eso no me hace su enemigo. Yo siempre he tenido la misma postura frente a quien gobierna, una postura crítica. Yo nunca he estado al servicio de celebrarle las cosas como que soy una foca. Nunca lo he estado, no me siento cómodo. Celebro los que se ganan su dinero y que todos los días salen a decir, este es el mejor gobierno, a este, al pasado y al de Leonel Fernández y al de Hipólito, que fue previo al de Leonel. Yo celebro ese tipo de gente, de verdad que sí, pero como yo ejerzo a veces de forma hasta irresponsable el pensamiento crítico, me cuesta mucho andar lamiendo botas 24/7. Y en sociedades como la nuestra, que es muy proclive a, la, a hacer lamebotas el individuo que está en el medio de comunicación, la gente como yo siempre resulta incómoda. Y yo no soy excepcional. Esa debería ser la norma. Y hay mucha gente también que hace lo mismo. Pero a mí me cuesta. Si no lo hago por convicción, pues me cuesta plegarme a ser un lambón del poder. No lo ataco. De hecho, yo conozco los alcances que tiene cada cosa. Tal vez a veces
en un entorno de tanto consenso y lambonería, cuando alguien disiente del discurso consensuado y dice algo que no es, que no gusta, pues esto pues se convierte en un sacrilegio. ¿Cómo se atreve? Entonces, dicho todo esto, porque sé que mucha gente ya debe de estar terminando de ver el video, los que lo terminan, este promedio tal vez lo vean 10 minutos, pero los que han llegado hasta aquí, que me imagino que son los que les interesa el tema, es decirle eso. Es decirle que ciertamente tú debes de tener conciencia de lo que has dicho y debes de tener conciencia de lo que dices y debes de tener conciencia de a lo que te enfrentas. Cuando te sales del redil, te conviertes en un individuo incómodo. Cuando te conviertes en un individuo incómodo, te lo van a hacer saber de diferentes maneras. Puede ser tal vez como con la llamada, una llamada en un tono agresivo pasivo. Puede ser con un emisario que te pregunten cuánto es que tú quieres para que dejes de joder. O puede ser que alguien le escriba a quien te emplea y diga, ¿cómo tú permites que de mí digan eso en tu empresa si tú y yo somos amigos? Y no estoy hablando de 20 años, hablo de el último año. Entonces, amigos, claro que va a seguir pasando. No crean que esta va a ser la única vez que me van a suspender. No es la única, es la primera de muchas. Nos vemos en un próximo video.